¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando estos días complicados con mucha emisión, recepción en realidad en la Tierra, fotónica, mucha energía fotónica de ingreso, realmente muchas personas con síntomas? En particular también hay procesos que se están adelantando, muchos procesos que se están adelantando. En el caso, por ejemplo, de hoy, me llamó muchísimo la atención que yendo a llevar a mi hijo temprano a la escuela, veía el pasto y la hierba helada, con helada, que ha caído una pequeña helada anoche. Y me sorprendió porque realmente eso se empieza a ver en esta zona al menos fines de abril, principios de mayo. ¿Sí? Es un lugar donde el sol habita mucho, es un lugar cálido y realmente ver esas heladas que se dan y se dan más cercanamente a los últimos días de otoño eh, o sobre el final de otoño y pequeñas heladas en este momento ya han empezado a acontecer en este último día de marzo. Ya estamos mañana en las puertas del mes 4, ¿sí? Cercano ya a las Pascuas, al momento, digamos, del año, al mes 4, a abril. Y se siente este recorrido vertiginoso que estamos haciendo en el espacio-tiempo con otra concepción, ¿verdad?, de lo que significa espacio-tiempo, vivenciando la multidimensionalidad, vivenciando la temporalidad. Así que, bueno, me parece maravilloso y lindo que estos cambios cuánticos, que estos cambios metafísicos se puedan estar justamente plasmando aquí, que enredados o no, pudiéndolo pilotear a veces más, a veces menos, lo estamos transitando, ¿sí? Así que seguramente voy a estar dejando en las historias un código lumínico que sirve bastante para los momentos de emisión, justamente de emisión fotónica, eh, para que puedan ser asimilados mejor. Cuando hay un alto volumen de emisión fotónica, como han sido estos días anteriores y lo que resta hasta el viernes, principios del sábado, suele tener consecuencias en nuestro físico. Nuestro físico lo siente según estemos más receptivos, menos receptivos, con mayor apertura, con menor apertura. Puede pasar desde un pequeño desarreglo o ese típico cansancio que le digo yo, que no es cansancio, sino es la búsqueda de nuestro cuerpo de estar en un estado de reposo receptivo. Entonces nos cuesta levantarnos, parece que simplemente queremos estar acostados, ni porque estemos cansados ni con dolores, pero acostados, ¿sí? Con pequeños desarreglos, la falta de apetito. Justamente, yo siempre explico, somos seres solares y cuando esa recepción energética solar tan fuerte e intensa, si yo tengo una apertura de recepción y mi cuerpo ya está mutando a poder absorberlo, pasa que en esos días suelo no tener hambre. A veces, en mi caso, hay veces que no tengo ganas ni de tomar agua. O sea, estoy totalmente... Y eso que el agua es mi fiel compañera. Vivo con un vaso de agua al lado. Y sin embargo, a veces en esos días tampoco necesito la recepción del agua, ¿sí? Eso es justamente porque mi cuerpo se está pudiendo nutrir del sol en esos días y la digestión y todo empieza a funcionar diferente, ¿sí? Otras personas que tal vez tienen una actitud energética más cerrada, ¿sí?, más críptica y de resistencia, bueno, probablemente sientan ese volumen energético que ingresa como un golpe y se suelen sentir dolores, no ya el dolor de un dolor de cabeza de cuando uno mueve energía y está buscando salir, sino ese dolor de cabeza realmente de dolor, igual que grandes descomposturas o dolores articulares,
sobre todo también en la parte alta y baja de la espalda, las rodillas, los pies, ¿sí? Son lugares que generan o resienten más claramente el impacto energético, ¿sí? Así que bueno, espero realmente que los estén transitando bonito a este proceso. Lo vengo diciendo desde hace ya, bueno, desde que hago los lives, pero las personas que solían o que suelen acudir a mis cursos, y digo solían porque bueno, es algo que yo vengo sosteniendo este mensaje desde hace mucho. Entonces, las personas que solían ir a tomar un curso conmigo o algo, era algo en lo que era repetitivo, esto de que los ritmos y todo van a ir a más, van a ir a mucho más, va a incrementarse la velocidad, a incrementarse los síntomas, estos estados a veces de confusión que suelen acontecer cuando estamos en procesos de cambio. Cuando uno está en proceso de cambio, está viendo hacia dónde ir, cómo acomodar, a veces latino, a veces no, y así estamos todos. Así que desde ese lado hay que tenerse paciencia, mucha ternura, mucho amor y respirar, como digo yo, tomarse el tiempo de frenar ante la confusión, ante la duda, frenar, respirar y sentirse, ¿sí? Hoy el tema que íbamos a hablar, si no me equivoco, creo que la semana pasada y no se pudo, y ayer, bueno, tampoco. Yo ayer estaba casi sin corporalidad, muy etérea, no sostenía una cuestión física como un live, no la iba a poder sostener, así que bueno, decidí pasarlo para hoy. Y el tema que habíamos pautado o que se había pautado para hoy era el tema de la oscuridad en mí, ¿sí? La oscuridad en cada uno de nosotros, cómo abrazarla, cómo integrarla y que no se confunda este término que muchas veces se presta a confusión, como todo en estos tiempos en donde toda la información está mezclada, mucha información disponible y hay conceptos que se tergiversan, ¿sí? Uno de ellos es esta cuestión de abrazar la oscuridad, porque muchas personas sienten o piensan que abrazar la oscuridad es justificar malas acciones, lo que consideramos malas acciones, ¿sí? Y no se trata de eso justamente cuando uno habla de abrazar la oscuridad, sino de reconocernos seres íntegros, ¿sí? Y como seres lumínicos que somos, también habitamos y generamos, ¿sí? Y forma parte de nuestra estructura, en esa estructura de un equilibrio, de un ser energético que busca un equilibrio y una integración, la sombra, lo que se considera o se dice la sombra, ¿sí? O la oscuridad. La verdad es que hay muchas cuestiones que desde nuestro juicio nos pueden parecer negativas, malas, y no se habla cuando hablamos de abrazar a la oscuridad o integrar la oscuridad, reconocer la oscuridad, no se habla de justificarla, ¿sí? De decir, bueno, sí, soy luz y sombra y bueno, mi sombra es eso. No se trata de eso. Se trata de entender que la energía de la oscuridad, ¿sí?, es una energía arrolladora, es una energía que me permite, entre otras cosas, la posibilidad de romper estructuras, ¿sí? Cosas que en este momento estamos haciendo de alguna manera. Cuando rompemos estructuras, podemos generar algo nuevo, ¿sí? Yo ponía el ejemplo el viernes pasado en esos posts que suelo hacer de 9 posts hablando sobre un tema, que el espermatozoide debe, por ejemplo, romper la estructura del óvulo
para poder fecundarlo. Y el óvulo en algún punto debe permitir abrirse para ser fecundado. Pero cuando esa apertura y ese rompimiento que produce el espermatozoide se produce, lejos de, digamos, mueren como seres separados y generan una nueva energía, nueva, con propia identidad, generando una nueva vida, ¿sí? Entonces, no siempre digamos, el rompimiento tiene que ver con una cuestión negativa, ¿sí? No quiere decir que esto me habilite a destrozar algo a las patadas o determinadas manifestaciones humanas en desequilibrio, porque esa es una energía oscura en desequilibrio. Cuando los ataques de ira, determinadas cuestiones están vinculados a una energía oscura, pero también debemos entender que en el universo habita la luz y la oscuridad, en un perfecto equilibrio, en una búsqueda y en un movimiento que por momentos hace que prevalezca uno, que por momentos haga que prevalezca el otro, pero en general buscan el equilibrio y la integración. Entonces, tenemos que entender que esa energía oscura, digamos, nos habita porque, entre otras cosas, en este momento en el que estamos buscando dar un salto cuántico, entre otras cosas, yo tengo que romper la estructura de quien fui para poder crear una nueva vida, un nuevo ser más íntegro, más puro, y para eso debo romper parte de mi materialidad, parte de las estructuras rígidas que me sostenían, ¿sí? Para poder fluir más. Esa energía que yo empleo en poder romper mis propias estructuras, en esa energía que empleo en esta mutación de mi ADN, una reconfiguración, está, ¿verdad? Esa energía más que se le llama oscura, ¿sí? Pero que no quiere decir que sea, en los términos de juicios que hoy se emplean, mala, ¿sí? Toda energía en desequilibrio es perjudicial. Nosotros somos seres íntegros que por naturaleza buscamos el equilibrio. Nuestro cuerpo busca constantemente el equilibrio y tenemos capacidades de autosanación, de autocuración, que hacen que esto, si yo me corto, mi cuerpo repara, ¿sí? Entonces, constantemente la salud es un estado de equilibrio y nuestro cuerpo y nuestro ser tiende y busca ese estado de equilibrio. Pero cuando yo tengo mis energías en desequilibrio, genera que eso no se pueda producir y de allí las enfermedades y de allí todos los padecimientos, dolores y cuestiones que tenemos, ¿sí? Es porque tenemos nuestras energías en desequilibrio y no permitimos que nuestro ser y nuestro cuerpo busquen esa naturaleza que tenemos de ir hacia un estado equilibrado. También entendemos que muchos de nosotros, para poder llegar a esta instancia, pegar un salto dimensional, elevar nuestra vibración, debemos conocer todas nuestras facetas, digamos, debemos integrarlas. Y como siempre digo yo, entre esas facetas está también tocar puntos de desequilibrio en una energía oscura. Y como siempre digo, uno no puede reconocer aquello que no ha habitado, ¿sí? Cuando hablamos de recordar, siempre decimos que el recordar es volver a pasar por el corazón, ¿sí? Y cuando uno reconoce algo es porque ya lo conoce y ese conocimiento no viene de una cuestión intelectual, sino de una cuestión experimental, haberlo vivido, haberlo habitado. Entonces, eso muchas veces hace que podamos poner el foco y entender un poquito en esto de abrazar la oscuridad. Hola Pepe, ¿cómo estás, hermoso? Habitar esa oscuridad.
Entonces, yo siempre digo que, por ejemplo, una forma muy, no sé si drástica, pero concreta de decir, mira, es que cuando yo reconozco que alguien está mintiendo, ¿sí? Es porque en algún punto yo he mentido alguna vez y reconozco estas percepciones, esta energía que se emite, esta vibración que se emite, y puedo decir, está mintiendo, pero porque yo he habitado esa energía. No siempre implica que haya sido en esta vida, ¿sí? Me refiero, hay cosas que nos pueden parecer realmente atroces, tal vez en este punto en el que estemos, y uno diga, no, pero yo en esta vida no maté a alguien, no significa eso, pero seguramente en la evolución álmica has pasado en algún punto en donde ese punto de desequilibrio lo tocaste para experimentar, para conocer y para hoy desde ese lugar hacer también una elección, ¿sí? Las almas en este momento están realmente ejerciendo ese libre albedrío y están eligiendo qué camino tomar, si desean o no desean hacer este salto, si desean o no desean hacer una evolución, ¿sí? Nosotros somos, como voy a poner en el post mañana, el post de el tema de los 9 posts va a ser sobre los seres crísticos. Nosotros somos seres crísticos y eso hace que nuestra evolución indefectiblemente esté regida y esté acompañada y esté condicionada en algún punto por nuestra alma, ¿sí? No podemos hacer una evolución sin el acompañamiento de nuestra alma. Entonces, si uno desea evolucionar, debe poner en el compromiso esta integración, ¿sí? Y cuando hablamos de integración, viene también un tema recurrente y conocido en este momento, que es lo que se denomina, entre otras cosas, el camino del dragón. Tiene energías propias, esa frecuencia, tiene un recorrido propio, pero a su vez el camino del dragón nos habla justamente de llegar orgánicamente, llegar vivencialmente, llegar desde este cuerpo humano en 3D a un estado de neutralidad, ya sea de conciencia y ya sea también álmicamente. ¿Por qué? Porque vamos a un lugar más puro en comunicación con nuestra alma. No es que porque nuestra alma va a adquirir pureza, nuestra alma es pura, pero la comunicación energética que tenemos nosotros con nuestra alma desde esta 3D o de esta densidad energética dificulta muchas veces extraer y ejercer toda esa pureza que tiene nuestra alma, ¿sí? Pero fue una elección también de nuestra alma venir y caer en esta densidad para experimentar, vivir y crear, sobre todo manifestar esa parte del ser crístico que es ser creadores y crear. Y como veíamos o hablábamos al comienzo, para crear muchas veces se deben disolver cuestiones anteriores, estructuras anteriores. Unidades que estaban por separadas deben poder juntarse e integrarse, como cuando hablábamos del espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Son frecuencias energéticas diferentes, complementarias, que al unirse pueden generar algo nuevo, ¿sí? Eso mismo estamos haciendo nosotros adentro nuestro. Estamos uniendo energías complementarias, digamos, que a simple vista parecen diferentes, pero que en equilibrio generan realmente este complemento para generar ese nuevo ser humano, ese ser humano de luz que se eleva, ¿sí? Entonces es muy necesario poder reconocer esa parte de oscuridad, esa parte que habita en nosotros, porque
es totalmente necesaria para esta integración, ¿sí?, que estamos viviendo. Es necesario también que la aceptemos, porque no es únicamente reconocerla, verla, sino aceptarla. Aceptarla y quererla, es decir, amarla. El amor real, y cuando siempre aclaro que cuando hablo de amor, hablo, entre otras cosas, de una frecuencia. No hablo, en mi caso, cuando hablo de amor, de una cuestión romántica, ni de el amor que nos enseñaron películas, publicidades o dogmas. Hablo del amor como un estado de frecuencia. Ese amor por naturaleza es integrador, y ese amor por naturaleza acepta e integra. Somos seres que podemos integrar porque tenemos dentro nuestro la capacidad de transmutar energías y crear nuevas energías. Somos seres crísticos, somos seres creadores, y por lo tanto podemos y tenemos la capacidad de integrar. El tema es que esa cuestión creativa, esa cuestión integrativa, ¿desde qué lado la estoy abordando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nosotros hay cuestiones que surgen naturalmente, forman parte de nuestro ser, es espontáneo que, por ejemplo, creemos cosas. Constantemente estamos creando cosas, estamos creando pensamientos, estamos creando cuestiones físicas, estamos creando una comida, estamos creando una vida, por ejemplo, cuando plantamos algo, acompañamos el crecimiento de una planta, ¿sí? Constantemente estamos creando, todos los días, en diferentes instancias de nuestro momento, creamos células, constantemente creamos. No somos del todo conscientes de que creamos constantemente. Y por lo general, en un estado que hoy se menciona como las personas cuando están dormidas, que es esta escasez o esta falta de conciencia, cuando uno está en ese estado, no es consciente de esta capacidad y crea en automático, y ese automático por lo general viene de una programación externa que nos indica qué tenemos que crear, ¿sí? Cómo crear nuestra vida, en dónde poner el foco, cuáles son los pasos que tengo que seguir, ¿sí? Bueno, sos adolescente, tenés que terminar la secundaria, una vez que terminar la secundaria tenés que estudiar una carrera, en lo posible ya terminando la carrera podrías buscar una pareja, casarte, formar una familia, tener hijos, tener un trabajo estable, ser exitoso. Todo eso son cuestiones que han sido programadas en nosotros de diferentes maneras y que constantemente e instintivamente en este estado creativo natural que somos, vamos creando o buscando crear esas realidades. El punto es que esas realidades tienen que ver con cuestiones preestablecidas, como digo yo, clonadas, y las almas no son clonadas. Y en este momento donde, como hablábamos hoy, el ingreso de energía lumínica es tan potente, es tan fuerte, empieza a activar fibras en nosotros cuando estamos receptivos, empezamos a darnos cuenta de que yo no me encuentro en eso que me dijeron, en eso que supuestamente debía ser. No me resuena, no lo siento, y me empiezo a cuestionar. Ese momento de cuestionamiento es el despertar de nuestra alma hablándonos, o que nuestra alma en realidad sintió que podía ser escuchada porque ya estoy cuestionando eso, y empieza a emitir una voz más fuerte, y entonces empiezo a crear nuevas cosas que se salen de ese sistema que me enseñaron. Y ese es el punto. Empezar a crear no ya desde lo aprendido, desde lo estructurado, de lo que sembraron en mí, sino crear desde mi alma. Y cuando hablo de crear desde mi alma,
Mi alma es todo, forma parte de un todo. Es, digamos, cuando lleguemos a ser un ser mucho más álmico, más lumínico, vamos a vivenciar realmente, vivenciar, no entender, vivenciar esta unión al todo, ¿sí? Y cuando me uno al todo, tengo que entender que ese todo incluye la luz e incluye la oscuridad. No puedo descartar, no puedo fragmentarme, no puedo dividirme, porque ir hacia una dimensión más alta, hacer un salto cuántico, ir hacia una instancia evolutiva superior, implica la integración, la unidad, el recordar esa unidad que soy. Entonces no puedo dividir aquello que compone el todo. Y por ese motivo es tan importante que entendamos que debemos reconocer, aceptar, amar e integrar nuestra oscuridad, que durante mucho tiempo ha sido, no sé, apedreada, digamos, ha sido estigmatizada, ha sido condenada, y tenemos que salir de ese lugar de condena, de juicios, para justamente lograr el equilibrio y entender que tal vez los que nos vendían o nos decían o nos daban como oscuridad era en realidad la energía esa en desequilibrio, ¿sí? Y todo en desequilibrio es nocivo, ¿sí? Entonces, ese punto es totalmente necesario. Como decía yo antes, si yo reconozco determinada astucia en el otro, determinada picardía, determinada mentira, determinada hipocresía, determinado engaño, indefectiblemente tengo que aceptar que lo reconozco porque lo habité, ¿sí? Hacerme cargo de que lo habité y que tal vez justamente me sirve hoy para marcar haberlo habitado, haberlo vivido, es lo que hoy también me da la posibilidad de elección, ¿sí? De decir, sí, yo lo reconozco, es una energía que reconozco, pero que hoy no la elijo en ese desequilibrio, elijo integrarla en la potencia que es necesaria para esta creación de esta nueva vida, de este nuevo ser que vamos a buscar elevarnos, ¿sí? Entonces, mucha gente realmente confunde este concepto de integrar la oscuridad como algo de, bueno, sí, pero lo que pasa es que yo soy así, ¿sí? Con el soy así no hacemos nada, básicamente porque nada en el universo es así simplemente estático. Todo tiene un movimiento, todo busca su evolución. Entonces, si estoy buscando ir a una ascensión, si estoy buscando este salto cuántico, si estoy queriendo dar ese salto dimensional, mínimamente no voy a poder ser tal cual era. Voy a tener que transmutar, ¿sí? Y en esa transmutación es donde integro las energías, donde la integración de la energía y la búsqueda de esa neutralidad eleva la conciencia acompañada del alma, ¿sí? Y a esa instancia se va en este camino del dragón, ¿sí? Que muchas veces se está hablando este año, sobre todo el año pasado, y este ha sido muy fuerte. Ese tema va a seguir siéndolo y lo va a seguir siendo 2023, 2024 también, porque el trabajo de la integración lleva todo un proceso, ¿sí? Pero uno de los primeros pasos para poder integrar es reconocer mis polaridades, reconocer mis energías complementarias, reconocer esa luz y esa oscuridad que me habita. Si yo no las reconozco, no las puedo integrar, ¿sí? Y por lo general
en esta cuestión de que solemos romantizar determinados procesos, como por ejemplo el proceso de la ascensión, buscamos o sentimos que ser un ser de luz, un ser íntegro, un ser lumínico, implica que eso yo no lo habito, yo. Tal vez no habites en este momento esa energía en desequilibrio, pero bajo ningún punto de vista quiere decir que no la hayas habitado, ¿sí? En esta vida, en otras, ¿sí? Y lo que se busca es que a esa energía que tal vez habitaste en algún momento en desequilibrio, llevarla al equilibrio desde el amor, desde la aceptación, e integrarla con esa otra parte lumínica para generar ese nuevo ser, ¿sí? Ese nuevo ser. Vamos a ser no nuevos desde el concepto humano, porque nuestra alma es, ¿sí? Vamos a ir a una integración más pura, una comunicación y un ejercicio de nuestra alma mucho más potente. Entonces, esa es la parte que eleva, cuando yo conecto con mi alma. Y mi alma, como decíamos antes, no se puede desfragmentar y busca la integración. Como seres crísticos que somos, mutamos, ¿sí? Y tomamos energías y creamos energías nuevas, ¿sí? Somos alquimistas, entonces debemos reconocer esa capacidad, pero cuando voy a reconocer esa capacidad, tengo que reconocer que, por ejemplo, soy barro, soy arcilla, soy moleable, me puedo, digamos, flexibilizar, adquirir nuevas formas, y de repente tengo también un fuego abrasador que me ayuda a sostener esa forma, ¿sí? Y eso, de vuelta, no quiere decir que uno sea bueno y el otro sea malo. Hablamos que entre todas esas energías conforman esa unidad que ayudan a crear algo nuevo. Entonces, el proceso de autoconocimiento, de autoobservación, de la frase que con la que me gastan tanto los que vienen a los retiros, en los cursos, pero es esa honestidad brutal, o sea, sin edulcorantes, sin azúcar, vamos al hueso, vamos y reconozcamos todo nuestro ser, porque si yo estoy ocultando algo mío que no quiero ver, ¿sí? Porque me molesta, porque no lo puedo asimilar, porque me duele, por lo que sea, pero lo estoy ocultando y estoy dejando esa oscuridad y esa sombra oculta, cerrada bajo 7 llaves, de vuelta, no voy a estar íntegra, no voy a poder ejercerme íntegra. Debo sacar aquello que supuestamente me duele, debo sacar aquello que me cuesta asumir, debo reconocerme en eso, abrazarlo con amor, transmutarlo e integrarlo en ese equilibrio energético al que vamos. Ese es el trabajo. Y no es un trabajo por momentos bonito, porque justamente a veces nos expone a nuestros juicios y ni siquiera al juicio que podemos tener sobre otro ser. Nos expone claramente al juicio que tenemos sobre nosotros, ¿sí? Y es el juicio que es el verdadero, o sea, el que más pesa cuando yo emito un juicio sobre el otro. Digamos, ya sabemos, no es algo que podamos, nos vamos a detener a explicar, es algo que ya tenemos que tener asimilado, que muchas veces el juicio sobre el otro, los apegos, soltarlos, tal cual, Pepe, ¿sí? Reconocer que me apego no solo a una cosa, no solo a una persona, me apego a veces a una energía, a una frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando yo emito un juicio hacia otra persona,
cuando yo no puedo perdonar realmente a otra persona, cuando paso por diferentes instancias en las que otra persona me violenta, en realidad esa persona está espejando algo propio. La realidad mía la creo yo. Yo diseño mi mundo. En esta cuestión de ser crísticos y creadores, tenemos esta capacidad de ser creadores de nuestro propio mundo, que bajo ningún punto de vista es el mismo mundo que tiene la persona que tengo enfrente. ¿Sí? Eso hoy está siendo cada vez más evidente. Hoy estamos viendo cada vez más esta multidimensionalidad manifiesta en donde diferentes personas están viviendo clara y netamente, viviendo, ¿sí? No entendiendo, viviendo frecuencialmente diferentes dimensiones. Hoy eso está siendo cada vez más claro y es algo que se va a ir incrementando de una manera muy fuerte. No solamente el hecho de poder acceder, como quien diría, a ver seres de otras dimensiones, que también está pasando, cada vez más gente está pudiendo acceder a ver, tener experiencias extras, lo que se llaman extrasensoriales, que en realidad son experiencias sensoriales propias nuestras que requieren una frecuencia para activarse, nada más, ¿sí? Pero justamente como se está modificando nuestra frecuencia, empezamos a poder ejercer esas capacidades que son para todos iguales, depende de si yo deseo y elijo llegar a determinada frecuencia, y se están viendo esas otras dimensiones, esos otros seres. Pero al margen de eso, que está sucediendo y también va a suceder cada vez con más frecuencia y con más intensidad, estamos viendo esa multidimensionalidad con el humano que tengo enfrente, con el vecino, con la madre de la escuela, con el almacenero, el taxista, con el compañero de trabajo, con la pareja, con la familia. Estamos viendo que de repente estamos, como digo yo, le llamo a este proceso del 2022, en diferentes carriles. No estamos en la misma sintonía, no estamos en el mismo dial de la radio, ¿sí? Estamos en diferentes momentos vibracionales, en diferentes frecuencias. Y eso también es el ejercicio y la adaptación a la multidimensionalidad. Vivirla, como quien diría, más tangible en este plano. Y eso se va a incrementar un montón, un montón. Ya en 2020, cuando las energías del universo y en la Tierra y todo generaron este parate que nos hicieron ver en dónde estábamos cada uno parado vibracionalmente, energéticamente, cuál era la vida que teníamos, si queríamos o no queríamos cambiar algo, se empezó a generar, dice, ¿y cuánto pasa hoy en día? Sí, hoy es tremendo. Ya en 20, o sea, se venía viendo, como digo yo, este proceso no es de ahora. Este proceso de aceleración, este proceso de ir separando los carriles y todo, empezó muy sutil hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Nada más que realmente en los últimos años, después del 2012, empezó a cobrar una velocidad y después del 2020, bueno, ya entró en un vértigo para la humanidad bastante interesante. Y ya en ese momento empezamos a sentir, oye, no reconozco a la persona con la que convivía o me encontré en diferentes elecciones con personas que antes creía cercanas y al momento de estar tomando elecciones tan distintas me empecé a cuestionar hasta qué punto no era una ilusión esa sensación de que estábamos iguales, ¿sí? Si no era un autoengaño. Entonces se empezó a mover muchísimo esa energía, se empezó a manifestar, como digo yo, la primera luminosidad de ese amanecer galáctico empezó a definir lo que antes mirábamos como una silueta, una
pequeña sombra en la oscuridad y ahora podía empezar a ver ya con más claridad qué era eso. Y eso me, digamos, estampó en la cara algo que a veces no lo había tenido en cuenta. Y ese 2020, encerrado, llevando a una introspección mundial muy grande, personal muy grande, me lo hizo ver de golpe. Me lo hizo ver de golpe y se generaron muchos cortocircuitos, muchas separaciones, muchas uniones, porque se hablan mucho de las separaciones, pero se generaron muchísimas uniones también. La vibración que tenemos cada día siento que se muestra afuera cada vez más rápido. Sí, 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 porque esta frecuencia lumínica que tanto la Tierra como nosotros estamos mutando, ese aceleramiento, digamos, hace justamente eso. Hace justamente eso. Que yo bromeo en el sentido que hace años atrás manifestar algo implicaba sostener energéticamente ese pensamiento, esa emoción, ese foco durante mucho tiempo, porque era sostener, 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 sostener. Y con el tiempo veíamos el primer brotecito, como digo yo, de la planta que estuve regando, regando, regando. En este momento, esa capacidad de manifestación es mucho más directa, mucho más intensa. Entonces, medio en broma, medio en serio, digo, bueno, hoy tenés que tener cuidado con lo que vas a querer pensar, porque hay veces, sinceramente, que en este ejercicio de la manifestación, antes uno repetía varias veces, sostenía mucho tiempo, mantraba algo, eh, lo soñaba, lo intencionaba, pasaba por una cantidad de procesos en este tiempo que íbamos sosteniendo y sosteniendo esa energía. Ya ahora llegaba un punto en que lo pensás y se manifestaba, y hay momentos en los que literalmente no alcanzás ni a ordenarlos en un pensamiento que ya se manifiestan, ¿sí? Entonces es muy importante, ahí es donde el autoengaño no sirve. O sea, si vos estás sintiendo algo y vos estás pensando algo y tu frecuencia está en un dial, eso es lo que se va a manifestar. Entonces, si lo que tenés al lado mm, te molesta bastante, no resonas tanto, fíjate cómo estás resonando vos, ¿sí? Porque la manifestación hoy es casi instantánea y lo va a ser todavía más. Por eso, por eso es tan importante mantenernos limpios en este sentido de no guardarnos nada, no ocultarnos nada, sacar a la luz todo, exponerlo, mirarlo, amarlo, integrarlo. Eso que yo considero que es algo malo en mí, que es algo negativo en mí, que me cuesta aceptar, que me cuesta integrar, que no quiero ver, que lo guardo bajo 20 llaves, es lo que hoy está pidiendo salir. Salir y que pueda realmente transmutarlo e integrarlo desde el amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuanto más, digamos, supuesta energía oscura en desequilibrio yo esté guardando adentro, oculto, las manifestaciones que surjan no van a surgir del autoengaño de lo que yo quiero ser, van a surgir de lo que realmente tengo dentro. Y si ese dentro no está equilibrado y no está integrado, lo que va a salir tal vez no me guste mucho. Entonces realmente, si no me agrado demasiado qué es lo que yo estoy viendo afuera, y bueno, tengo que realmente hacer el ejercicio de ver qué estoy creando en mí adentro. Y créanme que cuanto más tengas para ocultar, para guardar, para tapar, van a salir cosas cada vez que me lo vayan a querer mostrar, me lo van a traer desde afuera más, porque es lo que voy a estar creando, ¿sí?
La creación no surge de ese autoengaño. Las creaciones que surgen del autoengaño son fugaces, son efímeras, se disuelven, ¿sí? Esas creaciones que vienen con esa potencia y esa contundencia que a veces nos voltean, tienen que ver con eso que está adentro nuestro y que tiene que ver con nuestra vibración. Ser honestos, esa honestidad brutal de decir la verdad, que lo estaba esquivando, esto no me gusta, un comino, a ver qué pasa con esto, ¿sí? Sacarlo, aceptarlo, integrarlo, amarlo, ¿sí? Voy a tener que hacerlo y cada vez el universo me va a empujar más a que lo haga, a que me deje de hacer la tonta y de mirar para otro lado. Es como que yo quiero mirar para allá y el universo me hace tac, ¿no? Es ahí, ¿sí? O sea, no voy a poder pilotearlo más a eso. Creo que queda de manifiesto hoy, como digo yo, en los años que llevo asistiendo a personas, acompañando a personas, a veces desde un trabajo ya más, por decirlo, profesional. Es un proceso hermoso pero duro. Sí, totalmente liberador cuando uno trasciende determinadas etapas o libera algo, lo logra integrar. Ay, se siente una liviandad, una elevación, ¿sí? Muy, muy hermosa. No me acuerdo a dónde estaba yendo. Eh, Me tildé, no sé a dónde estaba queriendo ir en este hilo de pensamiento en el que voy en cada live. Eh, no, lo que decía era que realmente hoy se está plasmando de una manera, es muy loco que en este acompañamiento que yo he hecho, digo, a veces fue más profesional cuando me dediqué ya como quien diría con una etiqueta a dar consultas y todo eso, pero en realidad hay cosas que tienen que ver con nosotros que las ejercimos toda la vida, de una manera o de otra, sin etiquetas, ¿sí? No, perdón, Pepe, a mí me encanta el diálogo y que ustedes participen, pero me acordaba que quería decir algo y después me olvidé. No, por favor, no pidas perdón, me encanta que interactúen y que comenten. Eh, pero al principio, cuando uno empezaba o daba consultas, la verdad es que había casos intensos y todo, pero por lo general la gente venía como con cuestiones más chiquitas, ¿sí? Y empezó a pasar algo que poco a poco eso se fue incrementando. Al principio era sutil, aparecían cada vez un par de personas que venían con cosas ya más complejas. Y realmente a partir del 2000, creo que del 2017, eso se empezó a incrementar de una manera en la que vos decís, uff, no sé, de 10 personas que atiendo, 6 5 6 ya vienen con cuestiones power, o sea, no, que ya no se pueden pilotear esta cuestión de sentirse y estar entre la espada y la pared, de situaciones, sí, así como medias extremas, con situaciones que ya no se pueden pilotear más, con síntomas y cuestiones complejos. Y realmente, ya llegando a las puertas del 2018, 2019, eso se empezó a incrementar cada vez más y realmente 2020 era que no llega ninguna persona que venga con algo chiquito. Todas las personas están atravesando momentos cruciales fuertes, duros, pérdidas, estas bofetadas que da la vida, estos acomodamientos que es no quiero ver y te dan un cachetazo o estoy en un ataque de capricho de que no quiero ver y la vida te da un cachetazo y te dice estás acá, míralo. Es increíble, es increíble, por eso es tan necesaria en este momento. Yo siempre digo que, pongo un ejemplo porque lo han escuchado varias veces, seguramente más de uno que me conoce, pero es que realmente estaba escuchando hace un tiempito música con mi hijo, tiene 10 años,
y estábamos escuchando Cada loco con su tema de Serrat, y en un momento de la letra dice, cada quien baja las escaleras como quiere. Y a mí me surgió del alma decirle a mi hijo, no es solamente como quiere, es como puede, ¿sí? Es como puede. A veces pasa esto, yo sé eso que está dentro mío, que me cuesta ver, que quiero mirar para otro lado, pero yo sé que está ahí. Y digo, lo tengo que cambiar, lo tengo que transmutar, no sé cómo hacerlo, lo quiero hacer y no me sale, o vuelvo a caer en conductas que de repente no me gustan tanto de mí, ¿sí? Y me siento mal, y me frustro, y me enojo, y se generan todas esas energías, ¿sí? Y transmutar esa parte interna que es la que menos nos gusta ver de nosotros, esas partes que consideramos esa oscuridad, esa parte quizás más densa de nosotros, nos cuesta un montón y no quiere decir que no sepamos ni que no hagamos algo en pos de eso. Muchos estamos actuando, o sea, activamente, realmente en integrar eso, en reformularlo y a veces no nos sale, ¿sí? No nos sale. Avanzamos un poquitito que nos hubiese gustado que sea mucho más porque pusimos mucha energía en poder avanzar ese poquito y vos decís, este poquito avancé nada más. Creí que iba a poder avanzar más con todo lo que hice. Bueno, no, avanzaste ese pasito. Entonces, muchas veces es lo que podemos y ahí es donde tenemos que ejercer esta tolerancia, este cariño, esta paciencia y esta amorosidad para con nosotros mismos. Y cuando uno está en ese rol activo y se está teniendo esta paciencia y está teniendo esta tolerancia y está respirando porque invierte su energía en querer hacer esta transmutación, en ir a un paso más elevado y a veces no te sale o digamos tenías unas expectativas más grandes y no las podías cumplir, cuando uno vive eso, puede entender que el otro que tengo enfrente está en la misma, está en exactamente la misma. Y que muchas veces uno tiende a tener el dedito acusador del juicio porque vos esto. Y tal vez esa persona, ¿qué pensás? ¿Que no lo sabe? ¿Que no sabe que tiene esa parte oscura, esa densidad, esa cuestión que le cuesta remover en sí misma, no lo sabe? Está intentando muchas veces mirar para otro lado, pero hoy la vida te le estampa en la cara y estamos todos ocupados intentando integrar esa oscuridad. Entonces tenemos que tener esa empatía de decir, esa persona también lo está intentando, a su forma, a sus tiempos, ¿sí? Pero seguramente lo está intentando y tener respeto por esa persona. Justo dijiste las palabras claves, hay que tener mucha tolerancia, paciencia, sí. Y empezando por uno, porque realmente abordar esas partes nuestras que más nos cuestan, es donde empezamos a machacarnos nosotros mismos con juicios fuertes, porque hoy ya llega un punto en el que por más que quieras echarle la culpa al otro, el universo te dice, mira, sos vos. No, toma el espejito, que sos vos. No le eches la culpa ni a tu papá, ni al trabajo, ni al jefe, ni a tu pareja, ni a tu hijo, a nada. O sea, tenés que hacerte cargo de la parte que te toca. Y por eso estamos todos tan revueltos, porque no nos está quedando otra que abordarla, ¿sí? Antes nos estábamos haciendo los tontos, disimulaba, miraba para otro lado y parecía que la vida iba. Hoy no, hoy no. Entonces, esta cuestión de que está saliendo a flote, lo estamos pudiendo ver, esta luminosidad que yo digo, que trae más claridad, se ve más claramente,
se caen los velos, como digo yo, o aquellas mantas con las que queríamos tapar colchas enteras, ni siquiera un tul, ¿no? Un velito, ¿no? Era un acolchado de triple lana más o menos, con que lo teníamos tapado y hoy eso queda a la luz, ¿sí? Entonces estamos todos desbarajustados, estamos todos viendo cómo resolvemos, qué hacemos, cómo activamos, ¿sí? Hay gente que está haciendo lo imposible para ver si lo puede volver a tapar y, y las energías del universo están haciendo todo lo posible para que eso salga. Entonces, intentar taparlo, como digo yo, es ir en contra de energías universales y, e ir en contra de todo un universo es ir en contra tuya. Porque vos sos parte de todo ese universo, estás en ese movimiento. Ir en contra del universo es ir en contra tuyo. Entonces, hay que respirar, tenerse tolerancia, porque muchas veces esa intolerancia que nos genera el otro, nos está mostrando la intolerancia que tenemos con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuánto nos estamos acusando internamente? Podemos hacer, como digo yo, que miramos para otro lado. Pero en este momento esas energías de aceleración, esos procesos que se acortan, también acortan esos procesos. Esos procesos en los que antes yo podía darme la licencia de ver si más adelante lo agarro a eso. Y ahora el universo te dice, no es si más adelante agarro eso, es ahora, es ya. Resolvelo porque esto está generando una traba inmensa y el universo está empujando. ¿Sí? Entonces yo tengo que resolver esas trabas. Y es necesario sacar esas partes nuestras que teníamos escondidas, que queríamos tapar, que queríamos no asumir. ¿Sí? Pero hay que sacarlas así, sin juicio, con tolerancia, con amorosidad. ¿Sí? Cuando puedo ejercer esa tolerancia y esa amorosidad en mí, sabiendo muchas veces, como digo, lo que implica un proceso, que a veces avanzás un dedito, ni siquiera un paso, y ese dedito, te rompiste en 1000 pedazos para avanzar ese dedito, ¿sí? Y lloraste, y liberaste, y reíste, y soltaste vínculos, y soltaste, e hiciste una cantidad. Y de repente ves que avanzaste nada más que ese dedito, ¿sí? O por lo menos vos sentís, porque a veces uno quiere, bueno, que si puso tanta energía, que sea un pasazo, que sea un salto de 6 metros más o menos. Y ve ese pasito y dice, bueno, lo bueno es que ese pasito tal vez era, avancé ese pasito tan chiquito porque era muy denso lo que moví y de repente, cuando no me di cuenta, pegué ese salto no de 6, sino de más metros, ¿sí? Pero fue necesario que primero diera ese pasito de un dedito, ¿sí? De un milímetro. Pero cuando uno está en ese compromiso y se reconoce eh, esto, que a veces uno va haciendo lo que puede, que no le sale perfecto como quisiera, que no es simplemente como quiero, porque si fuera como quiero, yo diría, está, me libero de esto, hago esto y está todo re claro. Pero no sale como quiero muchas veces y pongo mi energía en ello, ¿sí? Entonces, esa tolerancia, cuando yo puedo reconocer esas partes mías que no me sale y reírme y no frustrarme y reconocer mis pequeños avances, cuando entro en esa sintonía, es lo único que me va a permitir tener la tolerancia cuando reconozco en el otro que también está haciendo lo que puede, que también está intentándolo con sus herramientas, con sus tiempos, con sus formas, con su nivel de conciencia, con su elección álmica. Está haciendo lo que puede. Entonces es ahí donde yo me corro del juicio. Y en todo caso, si hay algo en lo que yo puedo colaborar con ese ser, le tiendo la mano. ¿Sí?
le tiendo la mano o le digo, mirá, a mí me sirvió de esta forma, ¿sí? Y de eso se trata esto, de, por lo menos yo siento que eso es lo que yo hago cuando hago un retiro, cuando doy una práctica, cuando hago estos live. Que si hay algo que por lo menos pude ver con claridad, aunque todavía no me salga, pero ya lo veo claro, y eso me ayuda a ponerme en foco, me comparto. ¿Sí? Si a alguien le sirve esa mano que tiendo, bienvenida sea. ¿Sí? No tiene que ser para todos iguales, ni resonar en todos. Pero creo que eso es, o por lo menos ese es mi sentir honesto, ¿sí? El dar a alguien algo que a mí me ayudó, ¿sí? Creo que de eso se trata este momento. Realmente siento que de eso se trata este momento, ¿sí? De ocuparnos de nosotros y que si mi experiencia puede nutrir a otros para darle un foco, para aclarar alguna cosa, bienvenido sea, ¿sí? El trabajo es de cada uno, nadie puede hacer el trabajo del otro, pero nos podemos nutrir con las experiencias, ¿sí? Porque se siente que sale tanto la oscuridad, pero no llega la luz. No, la luz sí, nos habita, sí, ¿cómo que no? Yo siento que me quiero compartir y a veces no encuentro la forma de hacerlo. Porque es un proceso duro. La forma de hacerlo, Pau, es siendo. ¿Sí? A veces simplemente siendo. Cuando uno es honesto con lo que hace, hay una integridad en mis acciones diarias, ya ahí, aunque no lo parezca, ya se está compartiendo. ¿Sí? ¿Por qué es un proceso duro? Porque nosotros somos los duros, Pepe, somos más tercos. Muy imagínate, hay gente que yo digo, se quejan de la reiteración, pero hace como más, ya hace más de 2000 años, Jesucito el flaco nos dijo, ámense los unos a los otros, ama al prójimo como a ti mismo, y todavía no podemos arrancar con amarnos a nosotros mismos. Los duros somos medios nosotros, creo. Entonces, esa dureza es la falta de flexibilidad hacia esta modificación interna. Y que no suene desde el ego. Mira, que no suene desde el ego, Pau, yo creo que es 100% vibración, es decir, de vuelta, la honestidad brutal, ¿sí? Ser honestos con nosotros. Esa evaluación, que sea desde el ego o no, tiene que surgir tuya. ¿Lo estás haciendo desde el ego o lo estás haciendo realmente desde el compartirte? Después, una vez que sale de aquí, y bueno, cada cual tomará la realidad que quiera ver. Y eso ya no depende de mí, ¿sí? Tal cual lo que dice Pau. Sí. Cuando yo estoy viendo de que no suene desde el ego, aunque parezca loco, estoy poniendo un poco el foco en el exterior, en lo que el otro va a pensar de mí, lo que va a decir de mí, ¿sí? Y para ejercernos, tenemos que poner la mirada adentro. Y si uno va a esa honestidad brutal de la que yo hablo, que es dura a veces, pero ¿por qué es dura? Porque yo la encerré mucho tiempo ahí y se estaba encostrando, digamos, no porque sea dura en sí mismo. Eh, Ese examen lo tengo que hacer conmigo misma, ¿sí? ¿Es honesto lo mío? ¿Es la forma que al principio encuentro? Porque a veces encontrar la forma de fluir en esta realidad que tenemos nos cuesta porque generalmente vamos a formas antiguas, tenemos que crear formas nuevas, ¿sí? Tenemos que ir a algo más liviano, ¿sí? Entonces, también no castigarme si de repente no encuentro una forma mucho más nueva y tal vez la que encuentro, bueno, es más obsoleta, más antigua, pero evaluarme a mí, digamos, la autoobservación, desde qué lado estoy compartiendo yo esto. Lo estoy haciendo desde el ego, lo estoy haciendo desde el corazón. Y después, lo que pase después, cuando salga afuera, ya no depende de mí. Cada ser verá la realidad que pueda, desde la vibración que le corresponde, desde la conciencia que les corresponde y desde lo que quiera crear.
y lo que quiera creer. Entonces ya ahí no puedo hacer mucho, digamos, sobre la mirada del otro. Feli, es una sensación de tener ansias de compartir, pero no saber bien qué. A veces es compartir un mate, una charla, un abrazo, una frustración, una debilidad, porque también en esto estamos muy acostumbrados a tener que ponernos el traje de superhéroe, como digo yo, y no, lo tengo bien, no, no, estoy bien, y dar esa imagen. A veces que el otro vea, tal vez ese otro me tiene a mí idolatrado o le parezco inalcanzable y de repente ver que me quiebro, ver que soy humano, como dicen, digamos, eh, no lo pongo, digamos, desde mi caso. Generalmente tenemos o un amigo o una persona que nos parece que hace todo bien, ¿no? Y uno es un desastre y mira, esa persona es impecable y hace esto y hace el otro. Y ver que esa persona se quiebra, digamos, eh, ayuda al otro, como diciendo, ah, mira, tal vez esa persona en ese momento le puede dar una mano a ese que se quebró y eso de vuelta nos ayuda a los dos, ¿sí? Entonces, permitirse ser, permitirse quebrarse, permitirse fallar, reírse, hablar honestamente con uno y con el mundo, eso ya es la primordial forma de compartirnos que tenemos. Después, lo otro surge, ¿sí? Va surgiendo en el ejercicio, no va a surgir desde la intelectualidad, digamos. Hay que ponerse en acción. Bueno, probé por acá, uy no, por acá no me siento cómodo, porque esto también tiene que privar, que yo tengo que sentir esta fluidez y esta cuestión de sentirme cómoda. No hablo del cómodo desde esto de estar en el lugar de confort y la zona de confort. No, hablo cómodo de que tendrá sus desafíos y todo, pero siento que por ahí fluye la energía, ¿sí? Entonces por ahí pruebo de una forma y no está fluyendo. Bueno, a ver qué es lo que no está fluyendo. Cambio esto, cambio aquello. Pero todo eso lo voy a descubrir en el ejercicio, no en la intelectualidad de crear algo. Lo voy a ir descubriendo en el hacer, ¿sí? Somos seres crísticos, creadores y hacedores. Tener inhabilitada esa parte y no ejercerla obstaculiza energías también, ¿sí? Y entonces caemos en ese desequilibrio de la racionalidad en exceso, ¿sí? Y de vuelta, estamos en este momento integrando, entonces va a estar esa parte racional porque forma parte de mi ser, tampoco puedo desconocerla, pero tiene que estar en equilibrio e integrada en el hacer y que ese hacer a su vez esté acompañado de mi alma, ¿sí? Entonces, a veces salen las formas, a veces no salen, pero no tanto por el resultado exterior. Creo que lo que uno tiene que realmente medir es esa fluidez energética que nos habita, si está o no está, si estoy fluyendo o si estoy trabando, ¿sí? Y desde ese lado es el compartirse, ¿sí? Lo que pasa es que hay veces, es verdad, que algo que nos ayudó un montón eh, y uno lo pudo resolver, es como que quiere salir por el mundo más o menos y darle la receta a todo el mundo y que todo el mundo lo aplique y que le haga bien, ¿sí? Y bueno, a veces es cuestión de esperar y que llegue la persona a la que le haga falta realmente esa receta o volcarla en algún lado, que puede ser, no sé, un blog, algo, y que vayan llegando a la persona que tenga que llegar, ¿sí? Que a veces es alguien que yo no conozco realmente, que de repente lo lee y llega, ¿sí? Entonces, es ir abriéndose cada vez más. Espero realmente que hayan disfrutado tanto como yo este live. Creo que realmente integrar esas energías oscuras, reconocerlas, abrazarlas,
es fundamental en este momento. Por eso el universo las está sacando con tanto ahínco. Por más que por ahí uno quiera mirar para otro lado, el universo te dice, tomá, esto es lo que tenés que encargarte, este es el trabajo atrasado que tenías. ¿Sí? Eh, eh, Realmente es una acción diaria, ¿sí? Celebro habernos encontrado. Realmente, es una celebración el encontrarse, ¿sí? Eh, Hay un cuadrito que yo tengo acá en, en mi espacio que está en el baño, ¿no? Porque es como un lugar en el que uno se sienta y bueno, tiende a observar y mirar y ahí está el cuadro que te dice, ¿no? Tantos siglos, tantos universos, tantas vidas y coincidir. Realmente es un milagro cada vez que coincidimos con alguien. Así que bienvenida sea esa celebración que nos nutre y nos une. Así que les agradezco, me encantó realmente este live. No se cortó. Yo pensé que con todas las emisiones fotónicas que había podía haber interferencia, pero no. Y, y bueno, si esta forma de compartirme que yo encontré ayuda a alguien, le llega a alguien, bienvenido sea. Realmente son cosas en las que de a poquito uno va teniendo claridad en la experiencia de haber vivido situaciones, siempre digo que hablo desde mi experiencia, que bajo ningún punto de vista quiere decir que las tenga resueltas, tengo mucho para hacerme cargo, para mover en mí, seguir integrando, porque estamos todos en la misma. Pero, como digo yo, mira, estoy viendo que por acá ayuda a poner el foco, ¿sí? Y eso es lo que comparto. Así que espero que ayude, que lleve a esa introspección, que uno pueda reformularse, ¿sí? Y, y les agradezco profundamente, me encanta la interacción de ustedes. Gracias, Carito, hoy me diste muchas palabras muy justas y que necesitaba. Bueno, Pepe, me alegro un montón, me alegro porque si eso resuena, seguramente esa resonancia va a ser un nuevo sonido y una nueva canción en voz, ¿sí? Así que les agradezco. Nos estamos viendo seguramente el miércoles o el jueves que viene, lo que disponga el universo. Y les mando esas palabras en las que realmente creo, ¿sí? Bendiciones, luz y evolución.